Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos y a los que estáis online. Y por fin, vamos a decir, por fin tenemos a Laura aquí. Gran parte de vosotros ya la conocéis porque se formó con nosotros y estuvo muchos años trabajando con nosotros y todavía sigue colaborando de algunas de las maneras. Y por fin la tenemos aquí invitada por la Comisión de Igualdad del IPES dentro de las actividades e iniciativas o sea, relacionadas con el día del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Os voy a introducir un poquito a Laura, aunque, como ya digo, muchos de vosotros la conocéis. Que no veo nada. Es investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias de Patrimonio del CSIC. Ha sido profesora lectora Serra Hunter en la Universidad de Barcelona e investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, Incorporación. Previamente fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam y la Universidad de Extremadura. Realizó su doctorado en la Universidad de Extremadura y el máster Erasmus Mundus de Arqueología Cuaternaria y Evolución Humana con nosotros aquí en la especialidad de Antropología Física. Es especialista en arqueología contemporánea y forense, centrada en los procesos de represión llevados a cabo en los regímenes totalitarios y fascistas del siglo XX. En Europa ha participado en más de 50 proyectos en España, Europa y Asia Occidental. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos de investigación, trabajo de campo y gestión de laboratorios. Ha sido coinvestigadora principal del primer proyecto arqueológico de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que investiga los campos de concentración franquista y la violencia política contemporánea en España. Ha sido miembro de 19 proyectos de investigación competitivos de forma ininterrumpida desde 2011 como investigadora principal en 10 de ellos y ha coordinado 8 contratos de investigación. Actualmente es investigadora principal del proyecto Sumar el Pasado, el estudio material de los conflictos contemporáneos en España, en el marco de proyectos de excelencia financiados por la Xunta de Galicia, Agencia Gallega de Investigación. Como veis, un currículum bien extenso y sobre todo quería hacer hincapié a muchas cosas, como vuelvo a decir, da un placer enorme ver cómo la gente que se ha formado aquí vuelve con esta carrera, con este currículum, y también para ver cómo desde la arqueología podemos aportar, y de la antropología física y de una formación, vamos a decir, del cuaternario, se puede aportar datos para investigaciones tan importantes como la que ella está realizando respecto a temáticas actuales. Por lo que de nuevo dar gracias a todos los asistentes. Quiero dar las gracias también a Josefa Clavero, que durante 9 años ha sido la jefa de la Unidad de Violencia de la Mujer en la Subdelegación de Gobierno de Tarragona. Y ahora que tienes más tiempo y estás jubilada, pues puedes estar aquí. Muchas gracias por tu asistencia. Y gracias, Laura. Todo para ti. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gema, gracias al Comité de Igualdad. Gracias al IPES por brindarme esta oportunidad de estar aquí hoy. Es verdad que ha habido muchos intentos previos, pero bueno, ha sido complicado cuadrar agenda. La idea era hacer esta charla en el marco del 8 de marzo o dentro de la agenda, ¿no? Vinculada con el 8 de marzo, pero bueno, lo hemos adelantado un poco por distintos motivos, ¿no? Bueno, eso, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy muy contenta de poder volver aquí en este contexto, ¿no? Hablaros de una cosa totalmente distinta que, bueno, muchos me conocéis hace muchos años. Yo hice el máster aquí hace tantos años que no quiero ni decir la cifra, cuando estábamos en un piso en Conte de Ríos. Y la verdad es que también me hace mucha ilusión venir y ver cómo ha cambiado el centro, ¿no? Como infraestructura, como equipo, el equipo que todavía estáis ahí, de los de antes, toda la gente nueva también, y también cómo los equipos evolucionan bueno, integran otras realidades, ¿no? Muy invitada por el Comité de Igualdad, ahora nuestros centros tienen comités de igualdad, antes no lo sabía, que son muy necesarios y son esenciales para garantizar pues las políticas de igualdad, de género y la prevención de los contextos de violencia y de acoso. Y me hace especial ilusión venir a hablaros de mi investigación, porque creo que nunca la he presentado aquí, de hecho. Y bueno, como muchos sabéis, yo trabajo en arqueología muy diferente, me formé en antropología física y forense y gran parte de todo lo que sé, o sea, bueno, lo debo a esta casa, ¿no?
También siempre lo cuento fuera, y como yo estoy aquí, pues lo cuento también a vosotros, aparte de todo lo que aprendemos, también aprendemos en la gestión de los equipos, ¿no? Y de la infraestructura y cómo desarrollar nuestras propias investigaciones ahora como IPs, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues yo el modelo que aprendí aquí es uno que está muy optimizado, que ha sido muy eficiente y que hemos replicado en muchos otros contextos que no tienen que ver con la evolución humana en otras partes del mundo, ¿no? Entonces eso también, como siempre os lo cuento a la gente, pues os lo agradezco enormemente. Os voy a hablar de la arqueología contemporánea y en concreto de este área que yo desarrollo de análisis para poder estudiar cómo es la violencia con especificidad de género en contextos de guerra y de posconflicto, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Y la idea de esta charla, que ya os digo que es un poco larga, vamos a ver que tiene una parte bastante conceptual y teórica, espero no aburrirnos demasiado, pero que es esencial para que podamos entender qué es, o sea, cuando hablamos de esa violencia con especificidad de género, esto dónde se asienta, desde el punto de vista teórico y conceptual a la hora de entender por qué, ¿no? Porque muchas veces el feedback que recojo es como, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué hay una violencia con especificidad de género o por qué se puede demostrar científicamente? Y para eso, bueno, voy a aburrir un poco primero con la parte más teórica y luego vamos a ver los casos los que más he trabajado yo, principalmente a partir de exhumaciones de fosas comunes, pero no solamente fosas comunes, ¿no? La idea es desenterrar esa represión de género y buscar tanto la evidencia como la ausencia de evidencia en muchas ocasiones, ¿no? Ya que vamos a ver que va a haber también una intencionalidad de borrar esas huellas, ¿no? Dice Alfredo González Ruibal, que es un compañero que seguramente todos conocéis del INCIP y CSIC, que la desaparición de la desaparición, es decir, el borrado de las huellas, es imposible. Y en esto la arqueología es esencial para poder frustrar esa fantasía de los perpetradores, que la fantasía de los perpetradores siempre es eliminar las huellas, eliminar las trazas, ¿no? Crear la sensación de que las víctimas no han existido y crear la sensación de que los hechos, en este caso relacionados con contextos de fascismo y totalitarismo, no existieron, ¿no? Y en esto podemos aproximarnos de distintas fuentes y de distintas disciplinas, pero la arqueología nosotros pensamos que es esencial, ¿no? Ya que nos permite obtener datos desde el genoma hasta los isótopos, hasta analizar pues, un contexto de un campo de concentración, ¿no? Y bueno, pues es esta aproximación que nosotros planteamos como esencial de ese borrado de las huellas que no existe, ¿no? Pero también desde el tipo de arqueología que nosotros hacemos o que yo hago, desde la arqueología contemporánea, desde la arqueología forense también, no solamente pretendemos aproximarnos a esas huellas que son difíciles de trazar, sino también deshomogeneizar ese pasado, ¿no? Todos tenemos una idea de qué fue la guerra, qué fue la dictadura, pero tenemos como una idea muy monolítica, ¿no? Todos sabemos cosas. Y cuando vamos a los márgenes, esto se hace siempre mucho más difícil, más difuso también en cualquier contexto, ¿no? Y nosotros queremos explorar cuál es esa frontera, ¿no? que nos permite visibilizar que ese pasado no es homogéneo, que ese pasado no es igual, que las víctimas, hay muchos tipos de víctimas, que hay muchos objetivos detrás de la violencia política y que hay muchas diferencias también, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que hemos visto mucho en el caso de los campos de concentración, que no nos interesa ya solamente tanto los prisioneros, sino qué es lo que pasa afuera, ¿no? Que os lo voy a contar después. Y todo con la idea de como decía, analizar esa violencia sexuada con especificidad de género, en este caso mujeres, pero no solo, estamos analizando también en los últimos años otros perfiles de violencia con otras identidades de género no binarias, en escenarios de guerra y posconflicto, en este caso durante la edad contemporánea. Y como decía ahí, es esencial la arqueología. Y también porque el pasado forma parte del presente. Para entender cómo se construye la sociedad democrática actual en la que nosotros vivimos, es esencial entender cuáles son esos legados de la violencia política que se va a estructurar a partir del golpe de Estado, ¿no? Y que va a perdurar durante toda la dictadura y que va a permear en nuestra democracia a través de la cultura, pero también las instituciones y los organismos, ¿no? Pero cuando hablamos de la violencia con especificidad de género, antes de hablar de la edad contemporánea, es verdad que desde la antigüedad, de la antigua Grecia,
podemos vincular o podemos analizar esta violencia contra las mujeres también, ¿no? Hasta el punto de que en la historia de Roma, cada cambio político, ya fuera en un momento u otro, va a empezar con una violación, ¿no? Es decir, en el imaginario colectivo se repite constantemente esta historia, con distintos nombres, con distintos tiempos. Lo encontramos en la Eneida de Virgilio, lo encontramos en Tito Livio con el rapto de las Sabinas, etcétera, etcétera. Como señala Pura Sánchez, ¿no? La mujer es considerada a lo largo de la historia como un cuerpo, un territorio, donde el hombre proyecta sus deseos de victoria o de dominio, por lo que en el ejercicio de la represión y de la violencia se van a hacer visibles dos actos simultáneamente. Por una parte, la victoria de los vencedores, pero también el sometimiento de los vencidos. Es lo que denomina Foucault como la tecnología política del cuerpo, ¿no? El cuerpo entendido como un territorio en el campo de lo político, un lugar donde se va a librar una batalla que es una lucha por el poder, ¿no? Dentro de esta conceptualización más teórica. Y así llegamos a lo que nosotros denominamos como la violencia sexuada o la represión sexuada, que define Holly, en la que bueno, es esa violencia que se implementa contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujer, y que va a tener, como decíamos ahí, distintos objetivos. Por una parte, la anulación de la ciudadanía como mujer, como fémina, ¿no? Dentro de la feminidad, pero también el ataque contra otros elementos colectivos, ¿no? Y en ese ataque va a ser esencial cómo se va a implementar una violencia con el objetivo también de eliminar esos signos de feminidad, ¿no? Como vamos a ver luego en esa parte de la violencia más psicológica, ¿no? Y por ahí vamos a encontrar no solamente violencia física, que también, que vamos a hablar hoy, os voy a contar cosas de fosas comunes, pero también violencia psicológica, ¿no? A través de la usurpación del cuerpo femenino se busca la humillación y también la desmoralización del enemigo, no solamente la de la víctima, como una forma de castigo y como una forma de represalia. Y de este modo el control pasa de la víctima puntual a la sociedad en su conjunto, ¿no? Con la voluntad de horadar y destruir el tejido social y familiar de la comunidad. Y vamos a encontrar distintos repertorios o amplísimos repertorios de violencia física, pero también de violencia psicológica. No me voy a enrollar mucho en esto, pero bueno, solamente por introducir algunos conceptos principales sobre qué es esa violencia sexual, qué es esa violencia sexual, también definida en este caso por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la que bueno, pues se van a incluir pues, muchos aspectos como los embarazos forzosos, la tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que va a tener sobre todo, como decía, con esa parte más simbólica, unas implicaciones socioculturales muy importantes, ¿no? Y que como decía, llega la definición de Naciones Unidas, incluye violación, mutilación, prostitución forzada, embarazo forzado, pero toda la parte también de acoso, ¿no? Y que, bueno, pues en esta parte también, como decía, hay un intento de someter a la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar de cifras hoy y antes de dar los datos y dar las cifras, pues también como con todos los contextos de violencia hay que tener en cuenta que en este caso las estadísticas o las cifras están subestimando, ¿no? También este tipo de violencia por muchísimos factores. Estos son algunos, no todos, pero bueno, la victimización intrínseca, es decir, las consecuencias sociales de visibilizar la propia violencia, tener en cuenta que en estos contextos de guerra y posconflicto las víctimas van a estar conviviendo con los perpetradores durante mucho tiempo, por lo tanto, también existe esta parte de miedo a las represalias, la impunidad también de los delitos, que no van a estar perseguidos, y también el propio enfrentamiento a los hechos, ¿no? Bueno, es imposible entender cómo funciona la violencia con especificidad de género durante la guerra civil y durante la dictadura si no entendemos las transformaciones sociales y políticas que se van a producir durante la edad contemporánea. Y esto es esencial. En esto es esencial analizar, bueno, pues cómo se introducen las políticas feministas en España y en Europa a partir de finales del siglo XIX, es decir, se está produciendo una transformación trascendental de la propia identidad de género y de la propia feminidad. Y esta transformación de la feminidad va a suponer, pues, un ataque directo, ¿no? Pues a las corrientes más reaccionarias y conservadoras de la época, ya que están proyectando y están generando otra idea de ser mujer, ¿no? Otras ideas en las que entran otra serie de derechos, otra serie de libertades,
que están atentando, sin duda alguna, contra el poder patriarcal, ¿no? y las corrientes más, como digo, reaccionarias y conservadoras. Y es esencial también pensar que en un contexto de finales del 19 principios del 20, la totalidad de la sociedad está posicionada o la inmensa mayoría, más del 90%, en una corriente antifeminista. Esto está desde la literatura, los científicos, los pensadores, Ortega Gasset, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos en toda la literatura, en todas las fuentes, en toda la hemeroteca, ¿no? En el que esa idea de esa transformación de la feminidad se va a considerar como algo, como digo, es un ataque, ¿no? Como una amenaza para la supervivencia, y en este caso se lleva también a la idea de la nación, a la armonía de la sociedad, etcétera, etcétera. Y en el caso de España también va a ser así, ¿no? Porque la violencia siempre tiene género. Y cualquier corriente feminista o cualquier nueva movilización feminista que se produce a nivel social va a tener una contraposición o va a tener, digamos, una respuesta antifeminista, ¿no? Lo vemos actualmente también, ¿no? Con las corrientes feministas actuales. Por lo tanto, ese feminismo va a desencadenar un enorme antifeminismo entre los años 20 y los años 30, en España también, como vamos a ver, y se va a aplicar contra este tipo específico de mujeres, ¿no? Dice Almudena Hernando, que pues en esta casa pues todo el mundo la conoce, que va a atacar no solamente a la identidad personal, ¿no? Sino también a esa identidad relacional, ¿no? Eh, que ella define. Dice que en realidad esta persecución de estas mujeres va a constituir un ataque directo a la identidad individual, como decía, pero también a la relacional, a esa colectiva, ¿no? Con el fin de agredir no solamente al enemigo político, que también, sino también una dimensión mucho más compleja. Es decir, cómo esa identidad relacional, que tiene que ver con la necesidad de sentir que pertenecemos a una red de vínculos para sentirnos seguros, hasta el punto de que sin ella, ¿no? Dice Almudena Hernando, las personas a lo largo de la historia no habrían podido sostenerse emocionalmente, ¿no? Y los procesos históricos no se hubieran podido desarrollar, ¿no? Y esta identidad relacional reside principalmente en las mujeres, ya que en el proceso de individualización a lo largo de la historia son los hombres los que van a impedir que estas mujeres se individualicen para que a través de la heterosexualidad normativa ellas sigan encargándose de garantizar esa pertenencia a los cuidados, esa pertenencia a los vínculos, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que yo considero que esta violencia ejercida sobre estas mujeres comporta un ataque a ambas identidades, a la identidad individual, por lo que representa la esfera social, pero también a la identidad colectiva, y aglutina distintos estratos coercitivos, ¿no? Contra la transformación de la feminidad que hemos dicho, contra el rol de género establecido, contra el objetivo político y también contra un objetivo simbólico, y esa identidad relacional que se establece durante la Segunda República, percibida como un ataque directo al orden conservador patriarcal establecido. Y así se construye la idea de no mujer, ¿no? Así se construye la idea de roja. Estamos construyendo un enemigo, ¿no? Un enemigo político, y que esa feminidad es político. También podemos debatir, o luego podemos debatir también sobre qué es lo político, ¿no? Lo político, ahora tenemos una idea muy clara de qué es lo político en el contexto actual, pero lo político es ir a pasear con tus amigas. Lo político es no casarte en este contexto. Lo político es tener un hijo fuera de un matrimonio. Entonces, así es como se construye la alteridad de esa no mujer dentro del contexto de la contemporaneidad en España, que va a ser luego perseguida, como vamos a ver, a partir de la materialidad, ¿no? Y se las va a atacar con el objetivo no de eliminarlas, sino reeducarlas, ¿no? Redimirlas, que vuelvan a ese espacio doméstico, que vuelvan a ese rol subalterno, y, bueno, pues en el ámbito de la domesticidad, en el ámbito del hogar, ¿no? Esa idea de la configuración de la feminidad en base a la figura de la perfecta casada, ¿no? De Fray Luis de León, que es como se va a articular esa idea durante la dictadura. Y de ahí vemos que van a ser atacadas sus cuerpos con el objetivo, como decíamos antes, de eliminar esos elementos de feminidad, pero también a partir de violencia directa y también de todo el aparato institucional, ¿no? Dice el Consejo de Guerra de Carlota O'Neill, dice: es usted tremendamente peligrosa, roja, atea, dominadora de su marido, peligrosa para sus hijos, para la sociedad, para todo el que la trata. Merece la muerte como leve castigo.
Las rojas, por lo tanto, en ese contexto de idea de alteridad, de esa no mujer, van a ser consideradas mujeres sin pudor, ¿no? Y sobre ellas se van a desatar todo tipo de violencias físicas y psicológicas, como decíamos antes. Se las considera mujeres propias de una vida indecorosa y se va a legitimizar de esta manera toda una suerte de violencias, ¿no? Se las va a posicionar en una idea de mujeres públicas, de ahí que se equipare las rojas con prostitutas, ¿no? Vemos en muchísimos documentos la idea de putas rojas, ¿no? Posicionándolas como mujeres públicas, a la que hace que sea legítimo aplicar toda una suerte de violencias sobre sus cuerpos. Bueno, pues hasta aquí la parte teórica que os había prometido, espero que no haya sido muy densa, pero creo que es esencial para que podamos entender ahora las cifras, para que podamos entender los casos que yo os voy a contar, que no son todos, son algunos, que representan un poco la diacronía, ¿no? Dentro de la arqueología contemporánea, pues tenemos la suerte de que como es un pasado muy reciente, pues también tenemos documentos y también tenemos fuentes orales, ¿no? Entonces, lo que no está en los documentos a veces están las fuentes orales, lo que no está en las fuentes orales y no está en los documentos está en la materialidad. Y a veces lo que está en la materialidad nos demuestra que lo que dicen los documentos no es lo que sucedió, ¿no? Entonces hacemos esta aproximación de estudio holístico que todos bien conocéis, integrando todo tipo de información, ¿no? Y esta materialidad, estas evidencias materiales van a ser para nosotros esos hechos sustanciales que nos van a permitir generar evidencias de confrontación y esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que nos queremos preguntar al fin y al cabo cuando analizamos los contextos de violencia en conflicto y posconflicto, para frustrar, como decía al principio, ¿no? Esa fantasía de los perpetradores. Y de esta manera, también cuando hablaba al principio de deshomogeneizar la historia, podemos, por una parte, plantear un desafío a la historia oficial de las acciones represivas, es decir, cosas que sabemos, hechos, los podemos confrontar y realmente ver si son así o no, pero más que cambiar la historia de la dictadura o de la guerra civil, lo que también podemos aportar, y esto es creo que lo más principal, es información sobre hechos que ya conocemos sobre con una dimensión totalmente distinta, ¿no? Es decir, ¿cómo fue la ocupación militar? Bueno, pues ahora podemos aportar muchísimos matices sobre cómo fue esa ocupación militar, qué pasó con estas mujeres, pero que también qué pasó en las cárceles, qué pasó también en las instituciones penales franquistas, ¿no? Y así vamos a ver cómo, con este planteamiento, pues se va a desarrollar una estrategia específica contra estas mujeres a partir de toda la transformación de la feminidad que se había producido desde finales del XIX, principios del XX, pero principalmente a partir de la Segunda República en el contexto español. Y actualmente ya tenemos suficientes datos como para poder hacer un análisis global. Han pasado 20 años desde que, no 20, no, 26, desde que empezamos a exhumar fosas comunes. Tenemos muchos datos, ¿no? Aparte de otros contextos también. Y esto nos permite, pues, también entender los distintos contextos sociopolíticos, es decir, no es lo mismo la ocupación militar que las zonas que apoyan la sublevación, qué pasa después de la guerra, para poder esclarecer esos hechos, ¿no? Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Porque quería mostraros, esto es un pozo que excavamos hace unos años que se llama la Mina Terria. Desdibujado en el paisaje, imperceptible en el terreno, hay un pozo estrecho y profundo, anegado de agua, que se conoce como la Mina Terria. El pueblo más cercano a este pozo está a varios kilómetros y la frontera con Portugal está a unos 10. Esta zona estuvo bajo control sublevado desde el principio de la guerra y aquí digamos que la violencia va a ser sistemática e implacable. Esto es un pozo de wolframio que se abandona y en los años 30 está abandonado y se va a utilizar para arrojar los cuerpos de víctimas, activistas políticos, alcaldes, concejales, jornaleros, sin juicio, sin sentencia. Esto es violencia extrajudicial, es violencia lo que denominamos como irregular. Y esto conlleva planificación, logística. Bueno, exhumamos este pozo, trabajamos a 26 metros de profundidad, bajo el nivel freático, de hecho con la compañera que muchos conocéis también, con Dolores Mejías del Coso, y aquí encontramos a 49 hombres, estos y otros muchos. No había mujeres. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hay mujeres? Es decir, construimos la evidencia no solamente con los restos materiales que luego vamos a ver, sino también es significativo para nosotros lo que no está, ¿no? ¿Qué está pasando con ellas? Ellas van a sufrir un tipo de violencia totalmente distinta, que no va a pretender su aniquilación, sino que se va a tratar de una represión selectiva y ejemplarizante.
Estas mujeres que van a quedar mucho más expuestas, solas, con hijos en estos territorios y que, bueno, pues muchas de ellas van a tener, como digo, varios hijos y algunas de ellas incluso estaban embarazadas cuando matan a sus maridos. Gracias a sus hijos póstumos hemos podido identificar a estos hombres que sacamos de aquel, pero también nos hemos preguntado qué pasó con ellas, ¿no? ¿Qué pasó con estas mujeres? Cuando mataron a los hombres de la minaterría, al menos 3 de sus mujeres estaban embarazadas. Paula, que es la que veis en la imagen, estaba embarazada también y ella se dedicó al extraperlo, ¿no? La detenían, le quitaban lo que tenía, la ponían públicamente en la plaza del pueblo, la atacaban, la llamaban prostituta y con los años, cuando consiguió huir de la convivencia con los victimarios, pues llegó a Barcelona, ¿no? Esto es Torre Baró. Y se instalaron, como en muchas otras ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, en la periferia de estas ciudades. Y van a reestructurar sus vidas en una diáspora interior, es decir, que podemos ahora conectar las políticas de la migración, la diáspora interior que se va a producir en los años 50, los años 60, con esas historias de violencia. Son estas mujeres, sus hijos, los que potencialmente van a migrar ya que están conviviendo con los victimarios y están en una situación de extrema violencia y desamparo, ¿no? Mujeres como Paula y sus hijos que se asentaron, como digo, en este caso en Barcelona y que, bueno, pues esta es una carta que deja su marido antes de que lo maten porque piensa que le van a matar, a modo de, digamos, como de testamento, ¿no? Seguramente conocéis la historia porque es la película Historia del 47, la identificamos en la minaterría, esta es Paula, que no aparece en ningún sitio, era la mujer de la víctima que exhumamos y que vivió una violencia estructural durante toda su vida, ¿no? Este es otro caso también de la mina. Este señor se llama Julio Francisco Alonso y cuando mataron a su madre también estaba embarazada. Cuando este señor se fue a vivir a la residencia donde vivía, llevó con él una caja de caudales, que esto para nosotros también es materialidad, ¿vale? Y preservaba documentación, fotos. Paula, perdón, la mujer de Julio Alfonso no pudo escapar, se tuvo que quedar en el territorio y él guardaba una carta, que es esta que está aquí, que si me dejáis os la voy a leer. Es una carta que esta señora le manda al gobernador civil, en este caso a la provincia de Cáceres. Dice: excelentísimo señor, mi situación es tan difícil que me obliga a molestar su atención para manifestarle que mi marido fue sacado de la cárcel en 1936 y quedé viuda con 3 hijos, uno de los cuales ha fallecido. No encuentro trabajo ni tengo que dar a mis hijos. Y recurro a su reconocida bondad para ver de conseguir algo que pueda mitigar mis penas y poder dar algo a mis hijos, a mis queridos hijos. Y luego dice: sirva usted a esta humilde servidora. Esta señora nunca mandó esta carta, pero también conservaba un documento. Uno de los hijos se le muere, otro es el que ves en la imagen y otro lo entrega en un colegio, ¿no? En un colegio institucionalizado por monjas. Y guardaba un documento con la esperanza de poder ir a recogerlo posteriormente y sobre todo para demostrar que ese hijo era suyo, ¿no? Bueno, la parte más de la violencia física también podemos analizarla, no solamente esa violencia que no está y que está en la ausencia, digamos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Sino que lo que no está también para nosotros es muy importante, para preguntarnos, hacer preguntas más complejas de por qué no están, pero bueno, hay muchas otras que sí que están, ¿no? Y en el caso del Estado se han exhumado más de 800 fosas, se han recuperado los cuerpos de más de 11.000 víctimas en estos mapas que todos conocéis. Y actualmente el 3% de estas víctimas son mujeres. ¿Y por qué os he contado toda esta media hora de parte teórica, de la ausencia? Claro, porque llegamos aquí al 3% y podéis decir, bueno, un 3%, Laura, no es tanto, ¿no? 3% porque el objetivo no es matarlas, el objetivo es reeducarlas. Y para poder trazar cómo es toda esa violencia de la reeducación, de la persecución, de la vejación, tenemos que entender todo lo demás, ¿no? Y ese 3% de las víctimas que tenemos en fosas comunes, es verdad que no, evidentemente no están todas las fosas exhumadas, pero bueno, es bastante representativo por territorios, cambia, a veces es un 5, a veces es un 4, a veces es un 6, depende de las comunidades, pero a nivel estatal es un 3% según las cifras de Lourdes Errasti. Y esto nos permite, como decía antes, y ahora vamos a hacer una panorámica por territorios,
nos permite analizar cómo es la violencia en contextos concretos, ya que no es lo mismo que ocupe un territorio militarmente las tropas marroquíes que los territorios que apoyan la sublevación, como veíamos en el caso de este pozo, ¿no? Durante la ocupación militar, sin duda, va a tener muchísimo peso, muchísima importancia este tipo de ocupación por las tropas legionarias y coloniales, ¿no? Que van a aplicar un tipo de guerra muy concreto, en el que las víctimas, las mujeres que van a ser perseguidas son esas que van a tener una mayor significación, estas que han transgredido esos roles de género principalmente y que lo político, son muchas de ellas antifascistas, pero también muchas otras feministas que a lo mejor no han tenido una visibilidad tan grande dentro de la parte política, digamos, como tenemos la política actualmente, ¿no? Y aquí estas mujeres se van a incluir también dentro de esos grupos de represaliados. Esta es Rafaela, su madre es María Lobo, que es la que veis en la imagen, y la buscamos en un contexto de ocupación militar del sur de la provincia de Badajoz, en el que hemos encontrado 7 mujeres. En este caso, tanto esta como muchas otras que hemos encontrado o buscado, perdón, mejor, en contextos de ocupación militar, algunas de ellas van a estar embarazadas también, ¿no? Y nuevamente, encontrar esos restos de los fetos es, como bien sabéis, altamente difícil por la propia preservación de los restos óseos, pero bueno, a veces hemos tenido suerte y solamente existen 2 casos. Este es uno de ellos, que es un feto a término. En el caso de Fregenal de la Sierra, una mujer embarazada entre 7 y 9 meses. Y solamente tenemos documentado el conjunto del Estado este y otra mujer en Gerena, ¿no? Lo teníamos documentado por fuentes orales en muchísimos contextos, pero bueno, pues como decíamos antes, ¿no? De la importancia aquí de la arqueología y de la antropología física y forense para poder demostrar que realmente estas mujeres sí que están siendo ejecutadas y que están siendo ejecutadas en un estado de gestación muy avanzados, ¿no? Otro de los casos de ocupación militar que yo he investigado en mayor profundidad, este también es del sur de Badajoz, este es el caso de Llerena, donde encontramos varias fosas. En este caso los cuerpos fueron quemados y fueron amontonados, veis que están aquí como desordenados, ¿no? Aquí sí que están bien colocados. Y en ellos, como decía, se van a incluir todas estas mujeres que son, pues que tienen una feminidad diferente, que han estado dentro de acciones, pues como por ejemplo la Casa del Pueblo en este caso. Y algo que podemos ver también desde el punto de vista arqueológico, es algo que se repite en bastantes contextos, vamos a ver el caso de Llerena y el de Escurial, es que veíamos, o algunos indicios cuando empezábamos a hacer esto, está por aquí Antonio Rodríguez, que había una distribución diferencial, ¿no? Y cuando digo una distribución diferencial es decir, como están ordenados los cuerpos dentro de las fosas, la posición que tienen, pues a veces son distintos, ¿no? Y esto lo hemos visto como un patrón que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. No sé si veis que esta fosa la excavamos en el 2005, ¿vale? Que han pasado ya 21 años. Y bueno, lo que vemos es que las mujeres generalmente o en muchas ocasiones aparecen, sobre todo en contextos de ocupación militar, también ya después de la guerra, y luego os cuento por qué, que son las últimas en ser introducidas dentro de la fosa y a veces en posiciones diferentes, ¿no? Nosotros hemos relacionado esto con el tratamiento vejatorio post-mortem que sufren las mujeres antes de ser ejecutadas. Es decir, cuanto menos hay una diferenciación de las víctimas en función del género, no nos podemos quedar aquí, o podemos pensar que esa diferenciación tiene una intencionalidad, ¿no? Y que esa intencionalidad es esa aplicación de estrategias distintas, ¿no? Donde entra también la violencia sexual y la violencia específica contra ellas, ¿no? Estas son las fosas de Fregenal, que os mostraba antes del feto, donde encontrábamos también, como decía, mujeres. Aquí hemos exhumado ya 52 víctimas y hemos exhumado de momento 7 mujeres. Muchas de ellas, o lo que se repite en la mayoría de las ocasiones en los contextos de ocupación militar, es que ni siquiera están inscritas en los registros civiles, no sabemos nada de ellas. Por eso también las cifras son menores a nivel historiográfico, no solamente las exhumaciones, porque muchas de ellas no fueron inscritas. ¿Por qué no fueron inscritas? Porque no dejaron hijos, eran mujeres muy jóvenes y solamente conocemos sus apodos, ¿no? O porque también mataron a toda la familia. Con el caso de María Lobo, mataron a su padre, a 3 de sus hermanos y a ella. Pero a veces también la arqueología nos permite mostrar que no solamente vemos que las mujeres son las últimas en ser introducidas dentro de las fosas, a veces en posiciones diferentes, sino que también se producen procesos vejatorios post-mortem. Esto es algo que habíamos visto cuando analizamos principalmente fosas de soldados. Esto está publicado en el caso de la fosa de Chauen,
en Álava, en el que se enterraba a los soldados boca abajo, ¿no? En un acto vejatorio post-mortem, teniendo en cuenta que todos bien sabéis de sobra la ritualización, el proceso de ritualización de la muerte como un proceso también de transgresión, ¿no? Dentro de la creencia que cada uno tenga, ¿no? Es decir, que colocar a las víctimas en posiciones concretas también tiene una intención, ¿no? Y en este caso, vejatoria. Algo que sabíamos por los testimonios orales que nos había contado, nos decía, es en concreto, nos lo contaba una familiar de la persona de la que os voy a hablar ahora, me dice, en concreto fue el enterrador que había en aquellos tiempos cuando le dijo eso de cómo la habían enterrado y lo que le habían hecho. Va a quedar satisfecha y mi madre no volvió más hasta que ahora se ha enterrado hace 2 meses. Además se lo contó el tío disfrutando, a carcajadas. A mi madre le contaron las perrerías que le hicieron. Le dijeron que si era capaz de salir del cementerio andando, la dejaban libre. Entonces la hicieron corretear por todo el cementerio, abusaron de ella y después la mataron. Y la enterró este señor, la enterró así y le dijo, así, como una puta, la hemos enterrado. Este es el caso de Antonia Regalado Carballar, que es una persona que está en esta foto, es una mujer de Fregenal de la Sierra y que fue enterrada entre los cuerpos de 2 varones con una posición altamente sexualizada, ¿no? Ese proceso vejatorio post-mortem que tiene toda esta parte que os he contado más teórica también del uso de la aplicación de una sexualización de la violencia con un objetivo vejatorio individual, pero también colectivo, como decía Almudena Hernando, ¿no? Este es el caso, no sé si veis aquí, que están colocados varios cuerpos, son 3 cuerpos, y que encontramos, no hemos encontrado a Antonia, la hemos buscado, pero no la hemos encontrado, pero hemos encontrado otras mujeres enterradas así, ¿no? Mujeres que aparecen enterradas con sus objetos, o son unas ligas, parte de un abrigo, a veces encontramos solamente una liga o solamente un zapato, puede que lo haya perdido en el traslado, pero también puede que lo haya perdido en el proceso de tortura, ¿no? Bueno, esto es una breve síntesis de cómo vemos qué es la violencia en contextos de ocupación militar. ¿Qué sucede en las áreas que apoyan el golpe de Estado, en las zonas de retaguardia? Ya que vamos a ver que, bueno, ya conocéis, ¿no?, cuál es el mapa que sucede a partir de julio del 36, los territorios que no son afines a la sublevación se van a ocupar militarmente y otros muchos, Castilla, Galicia, Navarra, norte de Cáceres, pues van a quedar bajo el poder sublevado, ¿no? Y aquí también vemos a muchas mujeres que son perseguidas. Hablábamos antes con Gerard de Villasbuenas de Gata, este es el caso, en el que encontramos estas fosas individuales, ¿no?, muy diferentes a las que hemos visto en la ocupación militar, que ahora son fosas más grandes, estos son fosas de cunetas, mujeres y hombres que son seleccionados para ser ejecutados, ¿no?, que van a pasar por una cárcel temporal, lo que conocemos así coloquialmente como los paseos, ¿no? Y tenemos casos también de mujeres, ¿no? Como este caso, esa mujer se llama Isabel. Isabel estuvo en Cuba, hizo mucho dinero en Cuba, volvió a España y montó un negocio en el norte de Cáceres y no tuvo hijos. Estaba casada con un activista político y en el caso de Isabel lo político fue toda la transformación, todo el referente que se convirtió en la zona, el hecho de que fuera una mujer independiente, que había migrado, que había hecho capital, que había vuelto. Bueno, fue perseguida, ejecutada, la mataron primero a ella, luego a su marido, la encontramos en un territorio del norte de Cáceres, como digo, en Villas Buenas de Gata. Era de un pueblo, de otro pueblo, que esto es muy común, ¿no?, llevarlos de unos sitios a otros para matarlo, y la encontramos, ¿no? Bueno, en este caso fue bastante significativo, además, ¿no?, que tenemos la imagen de ella con el moño, la encontramos con las horquillas, ¿no? Isabel no está inscrita en ninguna parte, no hay ninguna documentación de su inscripción, ¿no? Es decir, que en todas esas zonas que apoyan la sublevación se va a producir también esa ejecución, esa persecución selectiva de estas mujeres, ¿no? Paralelamente, todas las que lo van a matar van a estar sufriendo otro tipo de violencia psicológica, ¿no? Y este mecanismo de selección individual de pequeños grupos, 2, 3, 5, 4, va a alcanzar su máxima especialización y optimización con lo que nosotros denominamos como los parajes del terror, lugares que se van a utilizar de forma recurrente, como por ejemplo ese pozo, el de la mina Terria, para ir de forma sistemática llevando grupos y matarlos allí, ¿no? Pues pueden ser, por ejemplo, pozos, que son muy comunes, simas en el País Vasco, en las costas, el arrojar en sitios concretos los cuerpos a los acantilados, algo muy común, por ejemplo, en Galicia, o sitios concretos, en Burgos, el Monte de Estepar, que el Monte de Estepar pues es un sitio donde hay muchas fosas, muchas se han encontrado, la mayoría no, pero es un lugar de estos, ¿no?, que se van a sacar grupos que vienen de la prisión de Burgos y se van a ejecutar en Estepar. Bueno, esto es Espurial, lo excavamos también hace unos años, en el proyecto que también estuvo Antonio Rodríguez Hidalgo, y
pasamos un verano de un calor horrible, pero conseguimos excavar 2 fosas comunes y exhumarlas, y esta es la que encontramos con varias mujeres, ¿no? Y en este caso, lo que vemos desde el punto de vista arqueológico es algo un poco diferente a lo que veíamos en Llerena, y es que aquí están todos los cuerpos orientados hacia un lado, y aquí tenemos 3 que están hacia el otro, ¿no? Y además eran las últimas también en ser introducidas dentro de la fosa. Bueno, esto ya nos estaba dando un patrón distinto, y cuando lo realizamos, pues son mujeres que además veíamos que tienen un patrón diferencial del tipo de fracturación, del tipo de violencia perimortem. Es decir, los varones tenían principalmente lesiones por arma de fuego en las piernas y en el tórax, y en este caso veíamos que las mujeres tenían los húmeros con fracturación vinculada pues no a impactos de balas, sino pues a traumas contusos, o también fracturación en fresco, ¿no? Por distintos procedimientos, pero que estaban vinculadas seguramente con el proceso de sujeción o de tortura que hubieran sufrido, ¿no? Que no tiene nada que ver con los impactos, no son impactos de alta energía, ¿no? Y os traía algún ejemplo más de esto. En este caso, este no es un caso que haya investigado yo, pero os lo traía como especialmente significativo. Eh, es una sima, como veíamos antes del Pozo de la Minaterría, es una sima que está en Gaztelu, que es la sima de Legarrea, en el que la Sociedad de Ciencias de Aranzadi buscó hace unos años a una mujer que habían matado con sus 6 hijos, ¿no? Esto estaba en las fuentes orales. Y que era como una leyenda, ¿no? Que había en el pueblo. Bueno, bajaron a la cima y los encontraron a 45 metros de profundidad, ¿no? La mataron a ella y a sus 6 hijos, el más pequeño de 18 meses, ¿no? Estaban en el fondo de esta sima. Es decir, que en esos contextos que apoyan la sublevación, esto sería como el mecanismo principal de ejecución, ¿no? No solamente para las mujeres, también para los hombres. ¿Qué pasa cuando finaliza la guerra, ¿no? Cuando finaliza la guerra, lo que vemos es que en esos territorios que no están ocupados, como la parte de Cataluña, se van a aplicar técnicas, tácticas muy parecidas a las que se estaban aplicando en el 36 y en el avance de las columnas en un territorio que tiene que ser ocupado nuevamente, ¿no? Esto lo vemos en otras zonas también, ¿no? Y paralelamente vamos a ver que se recuperan estas tácticas que ya se aplicaban en el 36, en el 37 y en el 38, y paralelamente, pues en los territorios que están ocupados, vamos a ver pues todo el desarrollo, ¿no? Del proceso de clasificación y depuración de la sociedad, principalmente a partir, primero, de los campos de concentración y luego de las prisiones, destacamentos penales y con las penitencias militarizadas. Y estas mujeres, como este es el caso que veis en la pantalla, que se llama Matilde Morillo, es de Castuera, era maestra, pues muchas de estas mujeres van a volver a su lugar de origen. Muchos hombres van a marcharse al exilio, pues ante el miedo a las represalias en sus lugares de origen, pero muchas de estas mujeres van a confiar y van a volver. ¿Van a volver por qué? Porque también tienen gran parte de esta identidad relacional que decíamos antes. Tienen hijos, tienen padres mayores, como es este caso, ¿no? Deciden volver a sus localidades de origen, piensan que no les va a pasar nada, y sí que les va a pasar, ¿no? Esta mujer también la detuvieron, la vejaron, la violaron, la mataron, la hemos buscado en varias ocasiones, no la hemos encontrado. Bueno, pues en este caso es uno de los muchísimos casos que conocemos de maestras ejecutadas, ¿no? Cuando mataron a Matilde Morillo, los perpetradores traían, nos cuentan las fuentes orales que los perpetradores venían con el abrigo de Matilde en los rifles, ¿no? Eso nos lo han contado como varias fuentes orales. Y nos lo contaba también su hija, ¿no? Pues que su madre tenía un abrigo de rizo, ¿no? Ese objeto como un elemento de trofeo, ¿no? Esa celebración de las masacres también. Algo que esto materialmente es muy difícil de evidenciar, ¿no? Pero que las fuentes orales nos han contado en distintos contextos. Uno de los casos que se han publicado recientemente es el de las niñas del Aguaucho, que esto no lo he investigado tampoco yo, es un caso de Andalucía en el que seleccionaron a un grupo de niñas de entre 16 y 22 años, las ejecutaron, las violaron, pero además se repite un poco este acto material de la celebración de la masacre, ¿no? En este caso con la ropa interior. Y es algo que desde el punto de vista teórico estamos empezando a analizar también dentro de esta idea de las imágenes del perpetrador, ¿no? Lo que dice Hirst, ¿no? De la celebración de la perpetración y cómo esto genera también empoderamiento dentro de los propios perpetradores, cómo legitima la violencia de algún modo, ¿no? Y en este caso las prendas que se identifican con la feminidad y con las mujeres es algo que vemos
que las fuentes solares nos cuentan de forma sistemática y que tienen un vínculo muy concreto con esta violencia sexuada, ¿vale? Sé que es algo complejo, ¿no? Pero son como grandes retos también que desde la parte de los estudios materiales nos podemos plantear, ¿no? Y aquí en este caso pues estamos recurriendo a muchas fuentes de estudios de memoria, ¿no? Como el caso de Hirst. Mujeres que van a estar mucho más expuestas, mujeres que van a quedar solas, que van a quedar solas con sus hijos y que van a tener que convivir, ¿no? Con esos perpetradores. Esto es un caso también vinculado a una zona que se ocupa tras la finalización de la guerra, en el que excavamos una trinchera y encontramos unas fosas vinculadas a un campo de concentración. Es decir, además de las fosas, dentro de la investigación que tanto yo como otros colegas han desarrollado, pues hemos analizado otro tipo de registros materiales, ¿no? Pues algo que caracteriza, los campos de concentración empiezan a partir del verano del 36, el de Ceulán en Melilla está funcionando ya el 18 de julio, pero se van a extender hasta 1947 cuando se cierra Miranda de Ebro. Y también los hemos investigado y también los hemos investigado con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué pasa en estos campos? En los campos solamente hay hombres, no hay mujeres. Y el objetivo de los campos es clasificar a la población para que luego pasen a la siguiente fase de la cadena represiva franquista. En esa clasificación, unos ya van a ser ejecutados y otros van a pasar al siguiente estadio, ¿no? Que sería un consejo de guerra, de un consejo de guerra a una prisión, de una prisión al trabajo forzado, ¿vale? Bueno, hemos excavado estas fosas y también solamente encontramos hombres. Esto es una fosa de Castuera vinculada a ese campo de concentración que hemos investigado sistemáticamente durante bastantes años, distintos equipos de investigación, no solamente yo. Y encontramos esta fosa en la que había presos del campo de concentración. Y entonces nos planteamos, bueno, ¿por qué no hay mujeres en los campos, ¿no? ¿Dónde están estas mujeres? Las mujeres fueron esenciales para la supervivencia de los hombres dentro de estos campos. Son las que van a garantizar la supervivencia de los prisioneros, ya que si algo caracteriza a los campos de concentración franquistas es el hambre, la enfermedad, ¿no? Las epidemias, la hambruna generalizada principalmente. Mujeres que van a ir a comunicar con sus seres queridos y que les van a llevar víveres y que en estos contextos van a sufrir una violencia brutal, ¿no? Y que a veces, pues arqueológicamente también ha habido suerte y se puede trazar, ¿no? Esto está publicado por Antonio González, o sea, perdón, por Alfredo González Ruibal, y pone Antonio Rubio, ¿no? Lo veis aquí. Bueno, esto es una chapita de zinc en la que pone el nombre de una persona y el barracón en el que está, ¿no? Y que nos está mostrando esto, lo que está fuera. Es decir, dentro de este proyecto del Plan Nacional que introducí antes, que se llama Desalambrar, una arqueología comparada de los campos de concentración franquista, lo que hemos intentado es no solamente estudiar los campos, sino mostrar la magnitud de la violencia, de qué es lo que pasa fuera, ¿no? Porque la violencia que están sufriendo esos hombres dentro es brutal, pero la violencia que están sufriendo sus mujeres y sus hijos también. Y esa está mucho más invisible, ¿no? Está más en los márgenes. Bueno, entonces podemos también arqueológicamente a veces tener la suerte de encontrar objetos que nos permiten mostrar esas conexiones, ¿no? Y esto es una plaquita de las que se usaban para enviar víveres dentro del campo de concentración y que nos permite contar otras historias también materialmente de lo que sucedía fuera del campo. Como decía, de los campos de concentración, los que no matan, como estos, van a pasar generalmente a Consejo de Guerra y cuando están en Consejo de Guerra se les va a penar 20, 30 años y un día, 15. Y a partir de 1938 se van a poder acoger a algunos de ellos, no todos, depende de la clasificación, al sistema de redención de penas por el trabajo, al trabajo forzado. El trabajo forzado existe desde la guerra en los batallones de trabajadores, ¿vale? Pero es una cosa diferente. Entonces, a partir de este momento lo que vamos a ver es que a partir del 38 van a proliferar estos campos de trabajo forzado que conocemos como destacamentos penales y colonias penitenciarias militarizadas. Otro de los retos de este proyecto de Desalambrar que teníamos es también mostrar que, aunque Miranda de Ebro como campo de clasificación cierran el 47, los destacamentos penales, lo último que se cierra es en 1970 en Madrid. Es decir, que hay los campos de concentración, por mucho que Miranda se cierre en el 47, cambia el sistema y no pertenecen al cuartel del Generalísimo, sino que pertenecen al sistema penitenciario. Pero estos son presos que están sometidos a trabajo forzado y que están sufriendo hambruna, enfermedades, unas condiciones de vida muy extremas. Ahora ya tenemos bastantes datos también, hay varios casos publicados, está publicado el caso de los caídos en abierto, en un libro en PDF,
también Bustar Viejo, y volvimos a un caso de Madrid, es decir, son los destacamentos penales que se establecieron para la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, en el que se establecieron 9 destacamentos penales para la construcción de esta infraestructura, ¿no? Esta infraestructura que se va a construir con mano de obra esclava y sin prácticamente tecnología muy precaria, ¿no? Por parte de los, sobre todo para los prisioneros. Lo hemos investigado y nos interesaba, evidentemente, mostrar cómo son estos destacamentos penales, cómo es la vida ahí, el tipo de violencia que sufren los presos. Estos son los resultados de la prospección. Encontramos más de 130 estructuras. Estas que hemos excavado, que no son las del destacamento penal, sino que son las de las familias de estos presos. Es decir, a partir de cierto momento se va a permitir a las mujeres y a los hijos de estos presos que se muevan con los prisioneros, dentro de lo que se conoce como el turismo penitenciario, nada nuevo. Y de esta manera se inserta a las mujeres y a los hijos dentro del proceso punitivo, ya que en estos campos ya no hay alambradas, aquí no necesitan una alambrada. Primero porque este caso está en mitad de la nada, en la Sierra de Madrid, pero aparte de eso no necesitas una alambrada porque las alambradas son las mujeres y los hijos que están ahora asentadas en el territorio y que este prisionero, este preso no se va a ir ya a ninguna parte, ¿no? ¿Dónde va a ir? ¿Va a dejar a la mujer, a los hijos ahí? Estas mujeres que se van a movilizar con sus maridos a través de ese turismo penitenciario, como decía, porque igual están penados a 30 años, pero es que los van a cambiar cada 2, 3, 5 años a otro sitio, ¿no? Y que van a sufrir unas condiciones de vida, pues imaginaros, ¿no? Viviendo en estas chabolas, que estas son las más simples, una única planta con un pequeño hogar aquí de unos 2 metros por 3. Esta sería un poquito más complejo, con una chimenea. Esta ya tiene aquí como 2 camastros, ¿no? Y esta, pues mira, tiene 2 pequeños camastros y un pequeño pollo, ¿no? Que decimos en Extremadura, no sé cómo se dice, un pollete, ¿no? Es decir, que junto al trabajo extremo y forzado que van a sufrir estos hombres y que muchos de ellos van a morir al poco tiempo de salir debido a las extremas condiciones de vida y las enfermedades derivadas del trabajo forzado, estas mujeres van a vivir en estas chabolas, aquí van a dar a luz, van a criar a sus hijos en un contexto, por ejemplo, en este caso de extremo frío de la Sierra de Madrid, ¿no? Esto es un brasero, ¿no? Una lata reutilizada como brasero para intentar paliar las extremas condiciones. Objetos que nos hablan de esa vida cotidiana, ¿no? De la hambruna que están viviendo, de la exclusión social, sin tener ninguna red de apoyo, ya que apoyar a estas mujeres y a estos hijos también es motivo de persecución dentro de los pueblos del entorno, ¿no? Mujeres que, como digo, van a sufrir un tipo de violencia mucho más invisible, ¿no? Y voy terminando, junto a lo que está sucediendo en los campos y los destacamentos penales, en los campos de trabajo forzado, también hemos analizado qué es lo que sucede en el contexto de la persecución de la guerrilla armada, ¿no? Y nuevamente, cuando estudiamos la guerrilla armada, nos hemos centrado mucho en las partidas de guerrilleros, quiénes eran las partidas, dónde estaban, hay cosas muy bonitas publicadas, pero lo que se conoce como la guerrilla del llano siempre ha sido más invisible y no hubiera podido existir la guerrilla armada sin el apoyo de los colaboradores, el soporte, ¿no? De lo que se conoce eso de la guerrilla del llano. Y aquí, como sabéis, la función de las mujeres fue fundamental y fue esencial, que también fueron perseguidas, algunas de ellas fueron al monte, pero sobre todo en su labor de apoyo a los guerrilleros y que ha sido mucho más invisibilizada. También yo en mi caso he estudiado menos las cárceles y las prisiones franquistas de mujeres, pero también hay mucha investigación, sobre todo en este caso desde la historiografía, publicada en los últimos 30 años. Hay muchísima literatura que si tenéis más interés puedo pasar ahí un listado, y que también en algunos casos se han estudiado arqueológicamente. En el caso que más se ha estudiado es en la zona de Levante por el equipo de investigación de Arqueoantro. Esto es una fosa de las que ellos han excavado, en la que se han excavado fosas de víctimas ejecutadas por pena capital por consejo de guerra, ¿no? En el que también hay mujeres, nuevamente muchas menos, y aquí en este caso no están viendo diferenciaciones en el tratamiento de los cuerpos en estas fosas, al menos de momento, ¿vale? También, por finalizar un poco, estamos analizando también cómo es la resistencia en la vida cotidiana. Es decir, cómo se están tejiendo las redes de supervivencia por estas mujeres que son las que van a mantener esa identidad relacional en la vida cotidiana. Y cómo podemos analizar esto desde el punto de vista también material, ¿no? Es decir, pues como veíamos antes en el caso de esos barrios de chabolas, estamos investigando barrios surgidos en torno a los destacamentos penales
como en el caso de Sevilla, el barrio de Bellavista, o el caso de la Sierra de Madrid, ¿no? Con esas chabolas, para poder entender también cómo sobreviven estas mujeres y cómo son esas redes de apoyo que está permitiendo que se mantengan, ¿no? Dentro de esa violencia sistemática que van a vivir durante toda la dictadura. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería contar hoy. Esto que os he contado, así mucha información, os cuento acá ya. No sé si está por ahí, si quieres lo ponemos. Bueno, hemos hecho un documental que se presenta con el permiso de la directora, os voy a poner el tráiler, que se presenta en el Festival de Málaga el día 9. También, bueno, pues creo que el tipo de arqueología y de investigación que nosotros hacemos está permeando en la sociedad. Por ejemplo, hemos visto con el caso del 47, yo no he participado en la película del 47, ni mucho menos, pero cuando estaba cogiendo las muestras de ADN ya sabía que estaban grabando. Luego hicimos un acto muy bonito en la UB en el que pusimos la película, vino el director, contamos estas historias, que al fin y al cabo es la historia de gran parte de la población de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y cómo la evidencia material nos permite, por una parte, redignificar ese pasado incómodo, que es el pasado chabolista, que es el pasado de la exclusión, que es el pasado de la diáspora. Eso fue muy potente, por ejemplo, con esta película, como la gente se identificó, es que esto me ha pasado a mí, ¿no? Mi abuelo también vivió, igual en Torrebaró, pero en la Verneda o donde fuera, ¿no? Y creo que ahí el cine está siendo muy importante. Quiero decir que todas las artes son esenciales, pero que poder contar estas historias al gran público, seguramente que mejorables, sin duda, pero poderlas contar y poderlas transmitir nos permite deshomogeneizar esa idea que tenemos del pasado, visibilizar cómo es la violencia, en este caso en regímenes totalitarios fascistas, en este contexto coyuntural histórico en el que estamos, y entender también mejor nuestra sociedad en el presente. Así que esto me lo vais a permitir, me da bastante vergüenza, pero os voy a poner este tráiler y espero que bueno, cuando se estrene, si podéis ir a verla, seguro que estará bonita.